Hola, estamos acá, sí. Alguno estaba pidiendo un refugio en Marte recién. Sí, me gustó mucho la canción, el tema, no conozco la banda, así que si Ujú. me das el nombre de nuevo lo Después vamos a escuchar. se llaman Recreo Uruguayo. Recreo Uruguayo. Creo que es el peor nombre de una banda de los últimos tiempos, pero son de Berizo. Son de Berizo. Sí, Ah, mirá vos, me son de gusta Berizo y mucho. son geniales, te voy a decir. Me Te llamó digo. mucho la atención, me gustó la propuesta. Bien, Sí, bueno, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia de Cruce, de Ujú. la cadena conurbana, con lo que nos encontramos todos los martes acá con Filosofía desde los Suburbios. Mirá, está dando vueltas y es inevitable referirse al Eternauta, ¿no es Sí. cierto? A lo que trae el Eternauta como ficción, como parte, ¿no? De alguna manera renueva la memoria, volvemos una y otra vez Uy, perdón. A pensar en en nuestra historia reciente y todas las... Recupérese un vaso de agua, por favor. Ya te van a traer, Perdón. ya te van a traer. Sí, volvemos a recuperar nuestra memoria y la tragedia reciente de nuestra historia común como país, Ujú. de los últimos 60 años, digamos, que una y otra vez vuelve encarnada, ya sea en propuestas políticas que se presentan como novedosas, pero que no traen ninguna novedad, o con prácticas políticas que han sido nefastas, que ya parecía que habíamos dejado atrás y que una y otra vez se renuevan, ¿no es cierto? Entonces el Eternauta viene a plantar una ficción con una toma de posición ética y moral en el medio de toda esa, gracias, muy amable, Ujú. Le traje un vaso de agua. circunstancias del vivo, ¿no? Así Sí. son. Del vaso de otra banda que queremos mucho, la banda El Más Acá, te la recomiendo. El más acá, Sí. ahí está, el más Y acá. ya que nos trajeron el vaso y nos regalaron el vaso. Muy bien. ¿Y qué está poniendo así simbólicamente el Eternauta en juego Sí, hay ahí? toda una reflexión o un conjunto ordenado de reflexiones que son las del mismo Oesterheld, ¿no? Ujú. Eh, que tiene que ver con lo moral y con lo ético y justamente con el pensamiento del sentido de la existencia Ujú. en una comunidad, digamos. Y él lo tenía bien claro. Hace un ratito publiqué una entrevista que le hicieron en 1976, donde él tenía bien claro, digamos, la circunstancia histórica en la que estaba atravesando cuando escribe El Eternauta, que fue editado en 1957. 57. ¿Qué significa? Que está en pleno desarrollo y potencia represiva entre comillas, revolución libertadora, la revolución libertadora que detiene el orden democrático y Ujú. que lleva adelante un régimen sangriento, un régimen asesino, para sacar al peronismo, Ujú. porque Persecución política, persecución, proscripciones, todo, asesinatos, ¿no? Ujú. fusilamientos, Fusilamiento. fusilamientos. Entonces el Eternauta, en ese contexto que Oesterheld escribe, el Eternauta aparece como una toma de posición muy clara acerca de la defensa de esto, que es una unidad política conceptual muy propia del siglo XIX y del siglo XX, que es el pueblo. Ujú. El pueblo como el espacio en el cual lo político debe desarrollarse y que debe garantizar la ciudadanía y los derechos de los individuos que pertenecen a él como una Ujú. fuerza histórica transformadora. Y vos sabés que, bueno, venimos escuchando mucho análisis Sí. de lo que viene sucediendo con el Ujú. Eternauta. Algunos ya conocíamos, como teníamos más presente la historia. Algunos habían llegado a leer, por ejemplo, precisamente el libro, ¿no? La La historia completa, historia sí. completa. Que fue creándose al Es- modo de fanzine, ¿no? Está Semana tras también semana. la dicotomía del Mm, poder, digamos, en el mm. sentido de que ese grupo de personas comunes se enfrentan a un poder que es mucho más Sí, inmenso superior, y sí. superior Sí. a ellos.
Sí, entonces ahí tenemos una teoría del poder, una teoría de la praxis revolucionaria, tenemos una teoría del pueblo, una teoría de moral, una teoría ética. Entonces es muy compleja la historia y yo en la entrevista que republiqué, Oesterheld va contando que los personajes en realidad van surgiendo de pensar su entorno más inmediato, no es que Se van haciendo, exactamente, ¿no? se van haciendo de su propia experiencia con la realidad política que los Mm. circunda. Bueno, eso lo dijo Estañaro también, ¿eh? Cuando explicó cómo abordaron los personajes, en el sentido que dicen que esa conciencia Ujú. de la lucha común es algo que va... Surgen de la praxis, surge de El la personaje práctica. la va La construyendo, va digamos. construyendo en ese camino del héroe, que es justamente salir del anonimato a la conciencia del otro y a la unificación en la lucha y la transformación de ese personaje que se Ujú. termina siendo, ¿no?, enarbolando o protagonizando una gesta heroica. Este camino del héroe, que es una forma de relato clásico y muy antiguo, él lo recupera en un contexto absolutamente barrial, absolutamente local, y eso le da un condimento muy especial para nosotros los argentinos que, bueno, además toca cuestiones universales. Una de las Ujú. cuestiones universales que toca y que por ahí queríamos charlar acá es esta fantasía que tienen las distintas culturas con el fin del mundo. El fin del El mundo. fin del mundo. Se termina Siempre, todo. siempre. Siempre y en todas las culturas siempre aparece un relato sobre el origen y sobre el fin del mundo. El Ujú. origen y el fin están de alguna manera en el horizonte de la existencia. Alguien decía por ahí, si no me equivoco, Borges, que los seres humanos siempre vivimos al borde del fin del mundo, del fin de los tiempos, porque estamos en el límite, ¿no? La experiencia de la temporalidad es siempre límite. Ujú. Entonces, eso se transforma como en una especie de relato que una y otra vez ha aparecido. En la antigüedad, por ejemplo, en Grecia se conocía como la escatología, los relatos escatológicos, que no solamente se remiten, como las acepciones actuales, a la Ujú. cuestión de no poder sostener un orden interno y tener que explotar, digamos, Ujú. sino también se remite a estos relatos límites, ¿no?, en los cuales está a punto de terminarse todo, o uno siente que todo va a terminarse. En nuestros tiempos actuales, en el siglo XX, se han inventado estas fantasías, que esta mitología de las invasiones, Ujú. de las destrucciones del planeta, o por razones justamente astronómicas, o El de famoso meteorito. es el meteorito Sí, que que cae va. con la música de Aerosmith de fondo, ¿no es Sí, cierto? Esa famosa dramática sí. escena. Y en Bueno, el... igual hay que reconocer que cayeron un par de meteoritos, Sí, digamos. sí, Hay un fundamento científico también para esas historias. hay una gran hipótesis, Pero esto de ¿no? estar pensando que va a caer en el 2032, Claro, bueno, exactamente. De paremos un estar poco. Sí. permanentemente anunciando. Después también están las Mm. profecías, el último papa. Nosotros estamos rodeados permanentemente de este tipo de relatos, Ujú. Un paro de bondi. de estas fantasías escatológicas, ¿no? Sí. Y sin embargo ha habido una discusión en los últimos 25 años muy interesante relacionada con lo que se conoce como el antropoceno. No sé si escuchaste hablar alguna vez del antropoceno. Las eras geológicas son precisamente una unidad de medida de la geología, Ujú. de la geocronología, digamos. Es necesario establecer una especie de orden cronológico de los tiempos, si bien es bastante absurdo y los científicos tienen que saber y tienen conciencia de que son categorías arbitrarias, digamos. Ujú. Cuando vos tenés 5.000 millones de años, hacer una categoría, comenzó acá o terminó allá, bueno, todo es muy solamente una mera convención. Pero en los últimos, en las categorizaciones que corresponden más o menos a nuestra era, nosotros estaríamos pasando la etapa, el fin de la etapa cuaternaria, que sería el Holoceno. Estaríamos Ujú. atravesando el Holoceno. Hace más o menos 20 años, algún científico se le ocurrió pensar que había un factor más desequilibrante que podría llegar a
terminar con una era, es decir, provocar de manera sistémica una extinción masiva. Y esa es justamente, piensan algunos pensadores, biólogos, eso es la influencia del ser humano actuando sobre el ecosistema, Ujú. que es tan potente y es tan destructivo que va a terminar provocando una extinción masiva. Eso supone, o ellos proponen, que a nuestra era se conozca como el antropoceno, ¿no? En la época en la que el ser humano, bueno, esto provocó un montón de discusiones y de debates. Algunos, esos debates eran en torno a si efectivamente era científica este punto de vista. Y bueno, finalmente se termina decidiendo que no, que en realidad es una perspectiva filosófica, que de alguna manera pone en tela de juicio la acción de los seres humanos. Ahí aparece una pensadora sumamente interesante, de mucha riqueza, que se llama Donna Haraway. Ujú. Y es muy interesante en toda su perspectiva. Ella es zoóloga de base, digamos, pero bueno, luego se dedica a la filosofía de la biología o la filosofía de la zoología, y reflexiona desde la década del 80 sobre cuestiones de género, no solamente sobre cuestiones de raza, sobre cuestiones biológicas, sino sobre cuestiones de género, y sobre todo sobre la manera en que los científicos construyen su saber científico, introduciendo categorías de discriminación de género. Ujú. Es decir, observan la naturaleza y tratan de construir una supuesta verdad objetiva de esa observación, pero en realidad le están introduciendo categorías de análisis que proyectan la problemática de género, que son problemáticas políticas. Esto lo hace Donna Haraway de una manera extraordinaria. Y ella justamente cuestiona y critica el concepto de antropoceno. ¿Cuál es el punto de vista de Donna Haraway? Bueno, que no hay que quedarse en esa visión crítica según el cual lo que sucede con la inscripción de la huella humana en las eras geológicas es general, sino que está relacionada fundamentalmente con el modo de producción capitalista. Ujú. Entonces ella habla del capitaloceno. Capitaloceno. Claro, no son todas las culturas las que provocan el desequilibrio ambiental. Es una forma de producción particular que está montada sobre una ética del egoísmo. Ujú. Y esto es lo que dice Donna Haraway, que está, o propone, ¿no? Propone aceptar el concepto de antropoceno, pero hacer hincapié en la cuestión del capitaloceno. Y va un poquito más allá en una de sus últimas publicaciones. Ella nació en 1944. Así que es una señora mayor ya. En una de sus últimas publicaciones, que creo que se llama Seguir con el problema, ella propone la introducción de una nueva categoría, la categoría Tuluceno. Tuluceno. Estoy Tuluceno. anotando todo. Es un poco rara Sí. la acepción. Tuluceno. Sí, Tuluceno. Que viene del griego, que tiene que ver con la comunidad, con la incorporación del factor de la comunidad, y no tiene el mismo sentido que tiene en Lovecraft. En Lovecraft la llamada de Tulu es en realidad también una especie de fin de los tiempos. ¿Viene de ahí? Claro, Sí. el término lo usa Lovecraft, pero ella lo utiliza para sostener que la forma de enfrentar el antropoceno no es aceptarlo, sino justamente confrontar con el antropoceno, y para ello es necesario un cambio de mentalidad que justamente trastoque todas las relaciones sociales y que vaya hacia una especie de simpatía, a una especie de producción colectiva, de cuidado, ¿no? Propone un modelo ético de sociedad política que confronte al antropoceno. No lo niega, hace hincapié de que es el capitalismo el principal motor del antropoceno, y propone el Tuluceno, Tuluceno, que sería una sociedad que
hace hincapié en la solidaridad, en la cooperación y en la conciencia ambiental. Donna Haraway, Donna Haraway. deletréame Haraway. H-A-R-A-Y, Sí. con W-A-I, griega. Bueno. Haraway. Haraway Sí, sería, ¿no? Haraway. Muy bien, me Donna interesó Haraway. mucho. Muy, muy, muy interesante. Además, sus reflexiones, todos aquellos pensadores que se posicionan desde una perspectiva filosófica y que caminan por la frontera de lo biológico, siempre generan un montón de tensiones, porque pasar de lo cultural a lo biológico, ese camino intermedio metafórico es muy delicado, pero es gente que siempre abre la posibilidad de pensar en profundidad. Donna Haraway es muy interesante. Ella comienza sus reflexiones en la década del 80 pensando en la relación entre las máquinas, los seres vivos y los géneros, los seres vivos en general, y los géneros y la problemática de género. Y bueno, escribe el manifiesto Cyborg en 1985. Ya estaba pensando en estas cuestiones, una verdadera adelantada. El profe de Martín, filosofía desde los suburbios. Arrancamos por el Eternauta, terminamos con el Tuluceno. Tuluceno.